De vuelta en situaciones de nuestro país, la PSU y la rendición del examen de historia empieza a judicializarse de manera intensiva. Hoy se presentaron nuevos recursos de protección contra el Consejo de Rectores y el DEMRE. Así es, por la suspensión de esta prueba y también por algunos estudiantes que no pudieron dar las otras en condiciones apropiadas. Son 45 casos, entiendo, en esta ocasión. Veriosca Venegas con los detalles. Veriosca, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica, Iván. En mi mano el recurso de protección que fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago, que representa a 40 jóvenes que no pudieron rendir la prueba de selección universitaria relacionada con historia. Recordemos que una de las formas de este examen fue filtrada a través de las redes sociales y eso obligó, según la determinación que nos dio a conocer el DEMRE y el Consejo de Rectores el mismo día, a minutos de la ejecución de este certamen, que simplemente no se iba a realizar esa prueba, y es una determinación que fue confirmada al pasar de los días, ya que debido a que no se garantizaba la seguridad ni la protección ni la elaboración de una nueva prueba, es que simplemente se suspende, al menos en este proceso, en un hecho inédito. Iván lo decía, se empieza a judicializar, ya lo habíamos contado en los primeros días de esta semana, específicamente el día lunes, como tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Corte de Apelaciones de Concepción llegaban recursos de protección, y en esos casos se representaban a 10 estudiantes. Al pasar los días, hoy en una nueva jornada, se suma este, que es al menos el que representa a más estudiantes, de quienes para ellos es fundamental rendir esta prueba de historia, porque aseguran que la medida que se les entregó de puntaje asignado, es decir, esto que dio a conocer el rector de la Universidad de Valparaíso, vicepresidente y vocero del CRUCH, no los va a beneficiar. En el fondo ellos dicen que las ponderaciones que se les pide para las carreras a las cuales ellos quieren aspirar, que en promedio van entre un 20 y un 25%, no los va a beneficiar, y que lo más probable es que queden fuera de la carrera y de la universidad que ellos tenían pensado, que es una solución donde, según lo que conversábamos con los estudiantes, no tiene directamente responsabilidad de las personas que fueron parte de lo que ha sido denominado como boicot de la PSU. Ellos responsabilizan directamente a la autoridad y de una u otra forma ellos confirman este pensar, porque dicen, si dan la posibilidad de volver a rendir la prueba de matemáticas, de lenguaje y de ciencias, ¿por qué en las fechas que ya todos conocemos, 27 y 28 de enero, no se puede rendir la prueba de historia? La prueba de historia es la que tiene más alumnos afectados, hablamos más de 200.000 alumnos, quienes por este motivo de la filtración simplemente no pudieron sentarse ni conocer el examen, y muchos de estos relatos se repiten, no solo acá en Santiago. Nuestro compañero Pablo Becerra el día lunes conversó con varios de los alumnos de Gran Concepción, que decían que han preparado esta prueba en el caso de los jóvenes de la enseñanza media por 4 años. A eso se le suma jóvenes que vuelven a rendir la prueba, y se suma un 5.º año más para poder rendir y ser parte de este proceso que ellos tenían mucha fe que les iba a ir bien, y donde los ojos estaban en esta prueba. Como les decía, llegaron a la Corte de Apelaciones de Santiago algunos en compañía de sus padres, madres y por supuesto de este abogado que fue el que interpuso este recurso, que no representa necesariamente a 40 jóvenes de la región metropolitana, sino que son 40 jóvenes distribuidos a nivel país, pero que se ejecuta finalmente la interposición de este recurso en esta Corte de Apelaciones. Solicitan que además el proceso quede congelado a través de una orden de no innovar, es decir, que no se tomen las PSU para los días que ha sido considerado como la segunda oportunidad, como lo hemos dicho, y que además todo el proceso, es decir, la presentación de los puntajes, postulaciones y posterior matrículas, tampoco se realice, para que ellos puedan ser considerados y también ser parte de todo este proceso de selección que ya tiene nuevas fechas, al menos para todos los estudiantes, y que va generando más interposiciones de recursos. Hasta el día de ayer, según la información que nos llegaban, eran 4 los recursos de protección que habían sido ingresados a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con este es un quinto. A eso se suman los recursos de protección que se han interpuesto en la Corte de Apelaciones de San Miguel y en todas las Cortes de Apelaciones a nivel país. El Poder Judicial está levantando una cifra para ver cuántos son finalmente los recursos que han ingresado a las diferentes Cortes y que están relacionados directamente con los alumnos que no pudieron rendir la PSU de Historia. Hoy tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de estos estudiantes, Mónica, Iván y a toda la gente que está viendo Tele 13 Tarde. Los invito a escuchar parte de las justificaciones de por qué llegan a judicializar este tema de la PSU. Con esta medida que se tomó, lenguaje nunca va a ser tan alto como historia, entonces ya no entro. Me quedo corto en el corte, me quedo sin el punto que necesito para entrar. Preparé lenguaje, preparé matemáticas, pero claramente mi fuerte es historia, entonces está bien, puedo sacar 700 puntos en matemáticas, 740 puntos en lenguaje, pero seguía necesitando 780 en historia, entonces sigue sin alcanzarme, se me repetiría el lenguaje y no es lo mismo. Acá la culpa es del CRUZ y el DEMRE, ellos son los que tenían que haber velado por nuestra seguridad de que nada pasara. Acá los únicos culpables para mí es el Ministerio del Interior, Gonzalo Blumel, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el CRUZ y el DEMRE. Ellos son los culpables porque ellos no tomaron las prevenciones correctas para que nosotros pudiéramos dar la PSU de una manera más tranquila. Ahí escuchábamos los motivos y también a uno de los alumnos que responsabiliza directamente al Consejo de Rectores, al DEMRE y también, por supuesto, a la ministra de Educación, quien preside el Consejo de Rectores, y también por el tema de la seguridad al ministro del Interior. Este recurso va directamente en contra del Consejo de Rectores y la ministra de Educación, quien preside esta institución, y lo que, reitero, busca es paralizar todo el proceso que ya ha sido reagendado por una cuarta vez, que tiene un grupo importante de alumnos, también a la espera de saber cuáles van a ser los lugares donde se va a generar y esperamos que sea al menos la última posibilidad que tienen estos jóvenes de rendir una prueba de selección universitaria, y que se va a dar para los estudiantes que no pudieron hacerlo por diferentes motivos, de los cuales quedaron en las actas de las sedes, en el caso de la prueba de lenguaje, matemática y ciencia, donde se hayan generado manifestaciones o algún tipo de intromisión que haya dificultado el ambiente propicio para generar estas pruebas. El tema de la PSU de Historia, recordemos, jamás fue considerado porque el rector, insisto, en las declaraciones que dio la semana pasada fue muy claro, no se garantiza la seguridad para poder realizar esta prueba, y que lamentablemente es aquí donde se ven más jóvenes afectados, más de 200.000 alumnos que estaban inscritos para poder rendir este certamen. En relación al recurso en sí, también tuvimos la posibilidad de conversar con el abogado que representa a estos 40 estudiantes. Pasemos a escuchar también parte de lo que nos comentó. Lo que se pretende es, primero, que a través de una orden de no innovar se suspenda el proceso general de aplicación de estos test para no replicar y no incurrir en nuevos gastos, ¿verdad?, públicos, para que se espere la decisión de la Ilustrísima Corte respecto de la presentación de este recurso, y una vez que esté resuelto se continúe con todo el proceso para todos los estudiantes como se ha pretendido. Ahí escuchábamos al abogado que explica al menos a lo que quieren llegar con esta orden de no innovar. Nos decía que el día viernes el tribunal tiene que decir si es que hace admisible o no este recurso de protección. Recordemos que tiene ciertas etapas. Llega el abogado en representación de una o de varias personas hasta la Corte de Apelaciones correspondiente según la región. Presenta el recurso, el tribunal tiene algunos días para decir, este recurso es admisible, es decir, se va a comenzar a investigar, y luego viene otra etapa, que es analizar y ver si es que efectivamente este recurso, que ya es admisible, va a ser generado, se va a hacer también admisible la orden de no innovar, que por lo general siempre está adosada. Hasta el día de hoy hay recursos que han sido inadmisibles. Uno que fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de San Miguel y otro que fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Concepción. Y en relación a este, que es el que reúne a más jóvenes, deberíamos tener la claridad el día viernes. Eso es lo que nos comentó el abogado, para ver si es que es admisible o no, y ya la otra semana saber si es que también es admisible esta orden de no innovar,
que busca paralizar el proceso. En el caso de que esta orden de no innovar sea admitida, el abogado nos decía que se tomaría una resolución a carácter nacional, por lo tanto podría afectar realmente la ejecución de todo el proceso que ya ha sido reagendado. En relación a esto, ayer y posterior a la reunión que sostuvo en el Palacio de la Moneda con el subsecretario del Interior, Aldo Valle, también en conjunto con la vocera de el DEMRE, se refirió a todas estas medidas judiciales, todas estas acciones. Pasemos a escuchar parte de esta declaración que se generó ayer también en el Palacio de la Moneda. Y también se han declarado inadmisibles otros, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo presente. Mire, hemos adoptado esa decisión sobre la base de un conjunto de consideraciones que, en virtud del ordenamiento jurídico y de las facultades que tiene el Consejo de Rectores, están a nuestro juicio adoptadas de conformidad con las regulaciones que tiene el proceso de admisión y en el ejercicio también de la autonomía que tienen las universidades. Es evidente que hay una situación de fuerza mayor. Una situación de fuerza mayor es lo que reafirma y que al menos es lo que se votó finalmente en esta Junta la semana pasada, que finalmente por mayoría señala que es al menos la prueba de historia no se debería realizar. Por otro lado, y hay que dejar bien claro, se están haciendo también otras medidas e investigaciones en relación a la votación que se sostuvo la semana pasada por parte de los rectores, porque hay un voto que está siendo cuestionado por parte de algunos abogados que han interpuesto recursos de protección y que tiene que ver directamente con la votación de el actual rector de la universidad, Arturo Prat. Él, al momento de ingresar a la reunión de la semana pasada, Mónica Iván no tenía el cargo de rector. Por lo tanto, un abogado que interpuso un recurso de protección es el abogado que escuchamos el día lunes, que representaba a esta joven que tampoco pudo rendir la PSU de Historia. Le explicaba a nuestra compañera Nilce Silva que iban a tratar de ver todas las opciones para poder apelar a esta votación y dejarla sin efecto, porque efectivamente uno de los rectores no tenía el cargo y votó, y fue uno de los que estaba de acuerdo con que no se realizara la PSU de Historia. Recordemos que solo 3 rectores de todo este consejo, al menos de universidades, votaron, se abstuvieron por estar en contra de esta medida, de esta votación, que son los rectores de la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Diego Portales, Universidad de Talca. Se abstienen de toda esta votación porque no están de acuerdo con que no se realice esta PSU. Ellos sí querían que se realizara este examen que hasta el día de hoy tiene una decisión clara: no se va a realizar, no está agendado, pero de tener una resolución final judicialmente podría generar consecuencias en todo este nuevo cronograma de estas nuevas fechas que ya da la posibilidad a alumnos que hayan tenido problemas para rendir la PSU de lenguaje, ciencias y matemáticas de tener una nueva fecha. Insisto, si hay una resolución favorable para los 40 jóvenes que interponen este recurso, puede que tengamos nuevas noticias frente a este proceso, porque según lo que nos comentaba el abogado, sería una resolución y una medida que se debería tomar a carácter nacional. Claro, y esa es precisamente la mayor complicación que podría tener esta judicialización, porque no se advierte a simple vista cómo desde el punto de vista práctico se podría resolver una resolución judicial que le ordenara al Consejo de Rectores tomar la prueba de historia a estas alturas, si es que los plazos son breves. Veriosca Venegas con esta información y la judicialización directamente ya de la prueba del rendimiento de la frustrada prueba de historia en este proceso de selección universitaria. Gracias, Verio. Buenas tardes. Buenas tardes.